En Lima, soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro y estamos conectados vía Zoom con el señor Edgardo Palomino, él es presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima, ACOPRIL. Edgardo, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está el tema de las matrículas? Ya se supone que empiezan las matrículas, pero no está clara la película, por decirlo de alguna manera. Es decir, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser el inicio del año escolar? ¿Cuándo va a ser? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué información están recibiendo ustedes? Nosotros estamos planteando al Ministerio de Educación y al Gobierno lo siguiente. Somos claros de que vivimos un clima de incertidumbre y que tenemos crisis prepandemia en el sector salud, en el mismo sector educación, en el transporte. Frente a esa situación y frente al gran avance que ha habido en la modalidad virtual, en la efectividad de la modalidad virtual, nosotros apostamos y promovemos para que todo el año 2021 sea virtual. La idea es potenciar las ventajas de esta modalidad y buscar soluciones a los problemas que también tiene esta modalidad. Eso es lo que nosotros proponemos. Pero ¿cuál? Es decir, pero hay una relación, hay una interacción con ustedes. Mira, ayer nosotros hemos estado en una reunión con el Ministerio de Educación en la que se ha puesto a consulta un plan, un documento para el regreso a clases en la modalidad semipresencial, presencial y virtual, ¿no? Y creo que ahí hay un error de parte del Ministerio de Educación al intentar, bajo este contexto actual de incertidumbre, de estar ya a puertas de una segunda ola, no saber qué es lo que va a venir, una tercera, una cuarta ola, no saber si las vacunas cuando lleguen van a funcionar al 100%. Frente a esta situación, nosotros pensamos y proponemos de que la educación sea virtual, pero el Ministerio sentimos de que quiere regresar a la presencialidad o a la semipresencialidad. Definitivamente hay niños y niñas que no tienen conectividad, en los cuales sí se podría evaluar esa posibilidad, pero pienso que la segmentación que está haciendo el Ministerio de Educación, la estrategia, está mal. ¿Y esto por qué? O sea, porque si somos realistas, en realidad, por ejemplo, en la ciudad de Lima, ¿dónde podría iniciarse las clases de manera presencial sin que esto suponga un riesgo? O sea, sin tener a los maestros, sin tener a los maestros vacunados ni al personal que trabaja en los colegios. Yo creo que en Lima sería casi imposible. Mira, acá en este contexto, aquí no podemos hablar de educación privada ni educación pública. Acá tenemos que hablar de la educación de todo el país. La educación básica regular moviliza a 8 millones de estudiantes y lo que se trata es de plantear una estrategia que haga que esa movilización sea la menor posible, que asistan a la semipresencialidad o a la presencialidad ese grupo que no tiene conectividad, que no tiene conexión a internet, que no tiene televisión, que no tiene radio y que además en su localidad el COVID está controlado, no, especialmente en la zona rural. Ahí podríamos hablar, pero no se puede hablar de un plan para los 8 millones, ¿no? El plan que está planteando el Ministerio tiene que estar segmentado primero, ¿no? La idea es dejar claro que aquel que tiene conectividad, ya sea a través de internet, ya sea de televisión o de radio, tiene que seguir recibiendo las clases a través de esa modalidad. Ahora, hay un problema adicional, Edgardo, en todo esto. Es decir, yo creo que siendo realistas, la educación no presencial va a seguir siendo, va a seguir ocupando digamos, el espacio más importante en la realización de las tareas educativas. Pero esto nos enfrenta a que la educación con estas características requiere de equipos, de teléfonos, de computadoras o de laptops o de tablets, ¿no es cierto?
requiere de programas, requiere de conectividad, es decir, requiere de servicios, conexión a servicios de internet a través del Wi-Fi o lo que fuera. Y eso tiene un costo. Y ese costo lo están pagando ¿quién? Los padres de familia. Claro, en este caso sí lo están pagando los padres de familia, como así también creo que es un gasto compartido, ¿no? Porque también hay otros costos que los colegios privados están asumiendo, ¿no? Por ejemplo, la adquisición de plataformas, la preparación, la capacitación constante en el tema tecnológico para los profesores. O sea, aquí hemos dado un gran paso. Es algo importantísimo que cuando regrese la presencialidad, la educación ya no va a ser la misma de la pizarra y la tiza. Aquí se ha dado un gran paso y no va a haber retroceso. Pero en este momento lo que estamos hablando es de la seguridad, de la eficacia de la educación presencial, que la necesitamos regresar a la presencialidad, pero no es el momento, ¿no? No es el momento. Tenemos que valorar entre la eficacia de la educación presencial y la salud y la vida de toda nuestra comunidad educativa, ¿no? Entonces necesitamos un mensaje claro por parte del gobierno, que las clases deben ser virtuales, aquellos en los cuales hay conectividad, todos los estudiantes, tanto público como privado, ya sea a través del internet, de la televisión o la radio, sea de manera virtual. Ahora, hay otro tema que tiene que ver con el pago de las matrículas y las pensiones. ¿Cómo se va a manejar esto? Porque lo que reclaman muchos padres es... lo que dicen es esto, no nos están dando el mismo servicio porque evidentemente no están yendo los chicos al colegio, lo cual supone una serie de gastos y además nosotros estamos cargando no solamente en términos de tiempo, sobre todo para los niños más pequeños, sino en términos de equipamiento, conectividad, etcétera, parte de la educación de nuestros hijos. Entonces, ¿cómo está este tema de las pensiones? Para tener una visión clara de lo que está pasando, tenemos que analizar lo siguiente. De los 2 millones de estudiantes de los cuales se encarga la educación privada a través de sus 25.000 colegios en todo el Perú, el 75% de esos colegios son colegios pequeños. Esos colegios, producto de la presión, el año 2020 bajaron hasta en algunos casos hasta un 60, 50, 40%. Esos son los colegios que en este momento ya cerraron y vamos a ver este año 2021 realmente el impacto de esos 5.000 colegios privados que han cerrado, que estamos hablando de más o menos de 500.000 de estudiantes, ¿no? El resto de colegios que no ha cerrado, el que está superviviendo de colegios privados, ¿no? Definitivamente lo que ha tenido es que sincerar los costos de la educación virtual, porque el año pasado acabaron en rojo, ¿no? Entonces, no podemos pretender que este año se sigan cobrando los mismos costos de la mensualidad virtual, porque lo que se está haciendo es una sinceración de los costos. Obviamente que es menor al costo de la mensualidad presencial, pero lo que hay es un sinceramiento de costos. Claro, ahora, el tema es qué va a pasar con este 500.000 de estudiantes. Parte de estos van a trasladarse, de los 5.000 colegios que han sido cerrados, van a trasladarse a otros colegios privados, pero entiendo que fácilmente la mitad está tratando de ir a colegios públicos, y no más, ¿no? Claro. Y está claro que el sistema de educación pública en el Perú no puede atender a los que tiene. Así es. Hay más de 20.000 colegios públicos que están que tienen que ser refaccionados. La brecha de infraestructura es más de 100.000 millones de soles. Ese es un problema prepandemia. Definitivamente, ya el ministerio el año pasado aplicó una solución la más dolorosa y la más costosa, porque hizo que migraran 200.000 alumnos de la escuela privada a la pública. El costo de un alumno en escuela pública es de 500 soles. Nuestros colegios están en 250 soles. Digo de que fue la más dolorosa y la más costosa porque más práctico hubiera sido ayudar a ese padre de familia para que para que el niño se quede en la escuela privada, abonando un monto mucho menor que ellos están gastando en la educación pública, sin sobrecargar a los profesores de la educación pública y principalmente sin sacar a los niños de las escuelas privadas a una escuela pública en la que no conocían a nadie.
Claro, que implica un cambio muy duro en sus vidas, ¿no? Qué situación en la que estamos, ¿ah? Yo le agradezco mucho, Edgardo, por habernos atendido, pero acá me piden una precisión. Usted dice, por lo que le he entendido, es que por la educación no presencial se tiene que cobrar menos, pero las reducciones que han habido el año pasado, digamos, no llegan a cubrir los costos reales de la educación no presencial y que de todos modos va a haber un ajuste. Eso es el resumen. Sí, hay un ajuste porque hay un sinceramiento de precios de la educación virtual. Yo quisiera más bien que me des un minuto, quiero tratar un tema de la educación inicial, Exitosa. que es los colegios iniciales son el ciclo 1 y el ciclo 2 de la educación básica regular, que es el nivel inicial, ha sido golpeado drásticamente, son los colegios que más han cerrado. Ese costo, ¿no?, de que los niños del ciclo 1 y ciclo 2 no puedan ir a la escuela porque hay un mensaje al padre de familia de que la educación inicial no es importante, y eso es gravísimo, y necesitamos hay una aclaración de parte del Ministerio de Educación, porque es el ciclo más importante, ¿no? Necesitamos que nuestros niños de nivel inicial regresen en la virtualidad, que es lo que nos permite este contexto, pero que regresen a las escuelas. Y necesitamos una estrategia para ayudar a esos colegios de inicial y en general primaria y secundaria que han cerrado, y potenciar la educación virtual. ¿Y cuántos han cerrado? ¿Tienen ustedes un registro de cuántos colegios de educación inicial privados han cerrado? De los 5.000 colegios que han cerrado en todo el Perú, el 60% son del nivel inicial. O sea, estamos hablando de 3.000 fácilmente. Así es. Pero eso ahora, es cierto que los precios de las matrículas y las pensiones son muy diferenciados, ¿no es cierto?, en los colegios privados, dependiendo del tamaño y de las características que tienen, pero digamos, o sea, la idea sería que si, bueno, no podemos hablar ahorita de educación presencial, pero lo que está claro es que se va a cobrar menos por la educación no presencial, pero más de lo que se ha estado cobrando hasta ahora. Digamos, ese es el resumen. En la educación virtual, los costos se van a sincerar. No apostamos por la educación semipresencial, porque la semipresencial es más cara incluso que la presencial, es más insegura y es menos efectiva. Exitosa. Está claro. Muchas gracias una vez más a Edgardo Palomino, presidente de la Asociación de Colegios Privados de Lima.